Hola, buenos días, el Señor les bendiga. Eso, y tan animados, bendito sea Dios. Quiero invitarle por un momento allí donde está sentado o sentada. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de recibir el mensaje de tu palabra. Señor, haz que penetre profundamente en nuestro corazón y que nos transforme. Señor, te pido que me uses como herramienta para bendecir a mis hermanos, que este tiempo sea provechoso para ellos y para mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ustedes saben que durante las últimas semanas se ha estado predicando acerca de la luz. ¿Cuántos han estado las últimas 2 semanas? Por favor, levanta un momentico su mano. El pastor Marcos habló acerca nos recordó esas palabras de Jesús cuando dijo, ustedes son la luz del mundo, es decir, que cada uno de nosotros es luz para el mundo, amén. Después el pastor Johnny nos invitó la semana pasada a permanecer en la luz y a ser imitadores de Cristo. De eso hablaba el pastor Johnny la semana pasada y en ambas ocasiones se nos llamaba la atención acerca de la necesidad que hay de que la luz de Cristo resplandezca a través de nosotros para las personas. Pero cuando oraba para pedir una palabra para este día, el Señor me pidió hablar de la luz, pero me pidió que les compartiera una palabra, un mensaje acerca de cómo la palabra de Dios puede iluminar nuestra vida de adentro hacia afuera. Amén. Entonces hoy no nos vamos a enfocar en ese reflejo que tenemos que tener, sino cómo esa luz debe penetrar en nosotros para que ese reflejo venga de adentro hacia afuera. Amén. ¿Por qué? Porque eso nos va a enseñar a 2 cosas primordiales. En la medida que la palabra de Dios penetre en usted, usted se va a conocer a sí mismo y va también a tener la capacidad de caminar de la manera que a Dios le agrada. Y eso es lo que como hijos de Dios deseamos, ¿verdad? Que ser transformados de adentro hacia afuera y también tener esa capacidad de caminar como es agradable a Dios. Así que, para empezar, les voy a invitar a abrir la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 25. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el 13, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Esta es una parábola de Jesús en la cual el Señor dice lo siguiente, dice, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor, o 10 vírgenes, como dice la Reina Valera, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de ¡miren! Ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras, por favor, dennos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él les respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Amén. Qué directo fue Jesús con ese ejemplo, ¿no? Con esa parábola. Él dijo que tenemos que estar preparados para su regreso, pero es muy interesante lo que él ilustra a través de esa parábola. Nuestras costumbres son diferentes a las de los hebreos de aquella época, pero para que podamos entender mejor el contexto de lo que Jesús está diciendo allí, es que en la época de Jesús, cuando las mujeres se iban a casar, las vírgenes se iban a casar, eran muchachas. Estas muchachas se rodeaban de un séquito de 10 amigas contemporáneas con ellas, que todas eran vírgenes. Esas amigas ayudaban a la que se iba a casar, a la novia, a prepararla para el novio. Es decir, la preparaban física y anímicamente, la ponían hermosa, le daban ánimo, se contentaban con la novia. Ellas tenían ciertas funciones. En esa época los matrimonios eran arreglados, es decir, la familia de la novia y el novio eran los que decidían con quién se iban a casar sus hijos.
Entonces lo que ilustra Jesús es lo siguiente. La novia estaba a la espera de que el novio la fuese a buscar. Entonces estas 10 vírgenes estaban con ellas y estas 10 vírgenes o estas 10 damas de honor tenían que estar preparadas porque el novio se tardaba, era porque en casa del novio estaban los padres de la novia negociando con la familia del novio cuál iba a ser la dote económica, es decir, para que un hombre se pudiese casar con una mujer tenía que garantizarle el sustento y tenía que darle una dote a sus padres. Mientras ese proceso de negociación se desenvolvía, estas mujeres estaban a la expectativa, sobre todo la novia, ¿no?, de cuándo iba a venir el novio. Jesús resume el cuento porque él dice que bueno, que el novio se tardó, o sea, que el negocio fue difícil, la negociación fue difícil, pero pasada la medianoche fue que llegó el novio. Las damas de honor tenían la responsabilidad de hacer lo siguiente. El novio venía de su casa al terminar el negocio, no sé cómo llamarlo, al cumplir el requisito, a buscar a la novia a su casa. Entonces estas chicas tenían que tener sus lámparas preparadas porque si esto ocurría en la noche, ellas tenían que iluminarles el camino de regreso a casa del novio donde se celebraba la boda. ¿De acuerdo? Ellas tenían esa responsabilidad. Entonces, el enfoque principal de la parábola, o sea, o en resumidas cuentas lo que Jesús quería decirnos es que debemos estar preparados. Ustedes saben que la novia es un tipo de la iglesia, es decir, nosotros los que conformamos parte de este cuerpo somos la novia de Cristo. ¿Usted sabía eso? Y Cristo por ende es el novio. Entonces él usa esta imagen directamente en ese sentido. Yo puedo llegar en cualquier momento a buscarla, pero ¿quiénes son las vírgenes? O sea, en relación a esto, las vírgenes somos todos los que somos discípulos de Cristo. Nuestro deber es estar preparados para que en ese momento, cuando las bodas del Cordero, que es ese evento que ocurrirá en un futuro, donde la iglesia y Cristo se reunirán de nuevo en persona, eso va a ocurrir, eso es inminente, ¿no? Entonces debemos estar preparados para iluminar el camino a la iglesia en general de regreso a casa del novio. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Y es muy, muy, muy bonito y muy importante que tengamos esto en cuenta, porque recuerden que el mismo Jesús dijo en Mateo 24 que su segunda venida, es decir, su regreso, sería en un momento donde hubiesen guerras y rumores de guerra, pestes, es decir, pandemias, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el momento en que Jesús partió, ya había una inminencia de su regreso. Pero en estos tiempos sigue habiendo una inminencia, ¿sí o no? Puede ser que el Señor llegue hoy, pero puede ser que llegue dentro de 10 años o de 100. Nuestra responsabilidad como cristianos es estar preparados. Amén. Ahora, quise usar esta parábola porque ilustra perfectamente el resto de lo que quiero enseñar. Y quiero que tomemos en cuenta lo siguiente. La Biblia es una lámpara. Amén. Piensen en esto. En la parábola, las vírgenes tenían lámparas. La Biblia para nosotros es una lámpara. Fíjense lo que dice Salmos 119, 105. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Salmo 119, 105. Es decir, lo que contiene la palabra de Dios tiene la capacidad de mostrarnos el camino donde debemos andar. Amén. Dice la parábola que estas mujeres, estas damas de honor necesitaban iluminar el camino de regreso a casa del novio. Entonces, la lámpara que nosotros necesitamos tener a mano es ¿qué? La Biblia, la palabra de Dios. Pero hay otro versículo, y no quiero mencionarlos antes de decirle esto. Usted está consciente de que la Biblia es el libro más importante que existe porque tiene el poder implícito de transformar a las personas. O sea, es indispensable que el Espíritu Santo esté en su interior, que usted haya aceptado a Jesús y tenga el Espíritu Santo en su interior, para que las palabras que contienen la Biblia tengan un poder transformador en usted. Pero cuando un no creyente, cuando alguien desea por X razón, por ejemplo, conocer lo que dice la Biblia, la lee sin la revelación del Espíritu Santo, la persona va adquiriendo como un conocimiento que no cambia la vida. Pero cuando usted la lee a la luz de lo que el Espíritu Santo puede ir revelándole a su corazón, la Biblia ejerce un poder transformador que viene de adentro hacia afuera.
y tiene esa capacidad de cambiarte, ¿sí? De cambiar tus actitudes, de cambiar tu forma de manifestarte ante la vida, y tiene también la capacidad de guiarte por el camino que Dios quiere que andes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es o no es así? ¿Usted no ha experimentado eso, ese poder transformador de la Biblia en su vida? Amén. Ahora, hay otro versículo que es Hebreos 4:12 que dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Fíjense lo que hace la palabra. La palabra penetra profundamente en nosotros y manifiesta aún aquellas cosas que están en nuestro subconsciente, aquellos deseos y aquellas necesidades y aquellas cosas que son psicológicas que nos caracterizan como personas. La palabra tiene ese poder de hacernos conocernos a nosotros mismos, y tiene también el poder de guiarnos para que nos comportemos y caminemos y podamos caminar como a Dios le agrada que caminemos. Amén. Entonces, si usted es creyente y usted tiene una Biblia, usted tiene un privilegio enorme, ¿sí o no? Es lamentable que las personas tengan Biblias y las Biblias estén llenas de polvo, o que usted no recuerde cuándo fue la última vez que tomó su Biblia. Yo estaba reflexionando cuando preparaba este mensaje y por un momento pensé en la gente de Ucrania. Usted sabe que en Ucrania también hay muchísimos creyentes, ¿ok? ¿Y cuántas de estas personas no tuvieron otra opción que recoger lo que estuvo a mano e irse de su casa? Y quizás muchos tuvieron que dejar su Biblia atrás. Y usted dice, bueno, no es gran cosa, pero sí es gran cosa, porque estamos diciendo, según lo que la Biblia nos enseña, que es tan vital para nosotros como creyentes de la Biblia, que Él nos alumbra, nos guía. Imagínense el pesar que hay en el corazón de estas personas que tuvieron quizás que dejar la palabra de Dios en un momento en que la necesitan más que nunca. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos completa libertad. Algunos tenemos más de una, ¿sí o no? Entonces, ame y reconozca el poder implícito que hay en ese libro que se llama la Biblia, que usted tiene con usted, porque en ese libro hay poder, un poder que puede cambiar y transformar su vida por completo. Amén. Ámela, valórela, cuídela, pero sobre todo, úsela, ráyela, desgástela, porque en esa medida es que va a tener un sentido real transformador para ti como persona. Quiero que vayamos un poco más allá. La parábola hablaba de lámpara. Ya dijimos que la palabra entonces es lámpara, la lámpara. Pero, ¿qué era lo que estas damas de honor necesitaban para hacer funcionar las lámparas? Aceite, el combustible. Cuando se habla de esta parábola siempre se usa el aceite como un tipo del Espíritu Santo, pero hoy yo quiero usarla de una manera completamente diferente. Se supone que si la Biblia es la lámpara, es necesario para que esa lámpara funcione, ¿verdad?, que haya un combustible. En la práctica, ¿qué significa ese combustible? ¿Cuál es ese combustible que usted necesita para que la Biblia tenga el poder de guiarlo y de transformarlo? Lo voy a resumir en una sola frase. Es una vida devocional. El pastor Johnny la semana pasada, cuando estaba predicando la palabra, casi al final de la palabra, dijo que para poder permanecer en la luz era necesario tener una vida devocional. Entonces, una vida devocional es el equivalente a ese aceite, a ese combustible que necesita la lámpara. Ahora le explico yo a usted qué es una vida devocional. Una vida devocional es una vida donde usted, por su propia voluntad, desarrolla el hábito de leer a diario la Biblia, de orar por lo que leyó y por su vida, y de poner en práctica aquello que usted recibió de la palabra. Amén. Eso es una vida devocional. Una vida en la que usted todos los días acude a la palabra en busca de ánimo, consuelo, guianza y edificación interna, o sea, crecimiento espiritual.
Si usted tiene una Biblia, pero no la está leyendo a diario, entonces usted está desperdiciando el poder transformador de esa Biblia. Porque se queda corto, tiene la herramienta, pero no tiene el combustible. Por eso le decía lo de los ucranianos. Usted se imagina, o sea, tener el combustible y no tener la herramienta, por otro lado. Tener un anhelo intenso de leer la palabra y no tener dónde leerla. O cómo leerla. Hay países donde la gente muere por tener una Biblia. ¿Usted sabía eso? En los países donde el Islam es radical, si consiguen a una persona con la Biblia, la matan, literalmente la matan. Y si no fuera porque en la Biblia hay un poder innato, entonces eso no ocurriera. ¿Es o no es? Están todos como que así. Pero, o sea, quiero recalcarle esa idea. Entonces, usted puede tener la lámpara. De hecho, yo me atrevo a decir que la mayoría tiene una o más de una. Pero el detalle no es tener la lámpara, el detalle es tener el combustible para que la lámpara funcione. Porque ¿de qué le vale tener a usted en su casa una linterna si no tiene pila? El día que se va la luz y usted va a prender la linterna, se pierde su función, ¿es o no es? Ahora, las damas de honor que se mostraron displicentes en las parábolas, ellas tenían sus lámparas, pero el problema era que se quedaron con el combustible, sin combustible, no tenían el combustible suficiente porque se sintieron, bueno, el novio llega en cualquier momento. Las prudentes dijeron, no sabemos si el hombre se tarda, vamos a llevar extra. Pero no es suficiente con eso, porque fíjense que cuando ellas usted puede decir, las otras fueron bien pichirres, que fueron incapaces de, pero que las otras estaban conscientes de que si le daban del extra que habían llevado, entonces ellas se quedarían sin nada. ¿Y por qué Jesús dice esto? Porque es necesario que usted entienda que esto, o sea, el usar la palabra como una lámpara para su vida, es un asunto individual y personal. Ellas le dijeron a las otras, anden a una tienda y compren el aceite. ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero ser muy directo. Nadie te tiene que decir que tú tienes que leer la palabra, tiene que ser algo espontáneo y personal. No es que si tú estás casado, ay no, que si mi mujer no lee, yo no leo. No, Señor. El Señor nos está diciendo que los garantes del poder transformador de la Biblia en nuestra vida somos nosotros mismos. No tenemos que esperar que nadie nos mande a hacer las cosas. Tenemos que tener esa iniciativa de buscar personalmente, de usar esa lámpara. Amén. Pero quiero ir un paso más allá. ¿De qué vale que usted tenga una cocina de gas y tenga una bombona de gas abierta si no tiene un fósforo para prender la cocina? ¿Qué hace usted con la cocina y con el gas si no hay fósforo? Nada, ¿verdad? ¿Qué viene a ser el fósforo que da el inicio o que enciende esa lámpara? Es su voluntad, es su decisión. Usted puede tener su lámpara, es decir, su Biblia. Usted puede tener como que un deseo de aprenderla, de permitir que guíe sus pasos, que le anime, que le influya. Pero si usted no toma en un momento determinado la decisión de empezar, pues nunca va a pasar nada. Amén. Dios no le va a obligar. Dios anhela fervientemente que todos nosotros tengamos ese contacto diario y personal con Él a través de la palabra, porque la palabra, la Biblia, se convierte en un espejo para nosotros. Cuando uno lee la Biblia, hay gente que lee la Biblia como que si leyera un oráculo, es decir, pone la Biblia cerrada, ¿verdad? Y abre la Biblia así, ¡guácata! Y apunta y lee. Yo en el primer servicio me reía porque cuando les estaba diciendo, y eso no te lleva a nada. Porque me acordé de una cosa que me contaron cuando yo era un joven que estaba en la iglesia. A mí me contaron que un muchacho fue a escribirle una carta de amor a otra muchacha en la iglesia. Como quería parecer muy espiritual, él usó un pasaje de Primera de Juan. Entonces, él quería expresarle un versículo al final de la carta que decía que el amor es espontáneo, es benigno, es hermoso para los ojos del Señor. Pero en vez de escribir Primera de Juan, escribió fue Juan. Y el versículo que él citó en Juan decía, porque sé que 5 maridos has tenido y el marido que tienes ahorita no es tu marido. Así le pasa a la gente que lee la Biblia así. Porque imagínense que usted abra la Biblia, apunta un versículo y dice, y hasta hoy vivirás, miércoles, sales de ahí. ¿Me sigue la idea?
Entonces, sí, porque pasa mucho. Y no es simplemente por el hecho de hacerlos reír, es que tenemos que tener conciencia de que para que la Biblia empiece a ejercer ese poder transformador en nuestras vidas, debemos leerla también con un sentido autocrítico. O sea, el Espíritu Santo tiene que estar a través de la Biblia hablándonos a nosotros. Si usted lee la Biblia y verdaderamente usted no logra entenderla, puede ser que usted no tenga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es su traductor oficial. El Espíritu Santo es el que le hace percibir la Biblia. Hay muchas Biblias de estudio donde usted lee un versículo y abajo está una explicación. Eso es válido, ¿verdad? Porque hay pasajes que son difíciles de entender. Pero el punto no es ese. El punto es que usted sea capaz de entender lo básico y decir, ok, ¿cómo esto puede? ¿O cómo se aplica esto a mi realidad actual, a este momento? ¿Qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué me estás diciendo tú con esto? Entonces, una vida devocional es una Biblia en la que la Biblia te va dando instrucciones. Amén. En que la Biblia te va diciendo, hay que cambiar esto, tienes que hacer esto, no dejes la cosa para mañana. ¿Sí? Siempre los adultos tenemos que tomar infinidades de decisiones todos los días, ¿sí o no? Entonces, nuestro criterio personal o nuestra experiencia es muy valiosa. Pero cuando uno es hijo de Dios, uno tiene que consultarle al Señor y pedirle una confirmación de las cosas que vamos a hacer. ¿Es o no es? Sobre todo si es una decisión muy importante. Si usted no tiene una vida devocional, a pesar de que usted pueda tener una Biblia, entonces usted no va a saber cómo consultarle a Dios. Entonces los que leyeron el pasaje de Gedeón dice, bueno, como a mí me afloja leer la Biblia, o no lo dicen, pero se lo imaginan, vamos a ponerle un vellón a Dios. ¿Cuántos han leído ese pasaje? ¿O han escuchado una prédica de Gedeón? ¡Ay, muy poquito! Bueno, por ahí hay una prédica pendiente de Gedeón. Hay gente que tienta a Dios y le dice, mira, Señor, si esto es tuyo, que el hombre venga con una camisa roja, pero si no es tuyo, que venga con una verde. Y si el tipo viene con una camisa azul, dice, ay, Dios mío, ¿y ahora qué? Pero cuando tú lees la Biblia te genera certezas. Sí, la Biblia cuando tú estás leyendo la Biblia y Dios te está hablando a través de lo que estás leyendo, tú vas teniendo certezas de lo bueno y de lo malo también. ¿De acuerdo? Y eso te permite avanzar dando pasos seguros y siendo agradable al Señor. Ahora, yo quiero que ustedes sepan y que estén conscientes de que como iglesia, nosotros también somos responsables, me refiero a nosotros todos los que formamos parte del liderazgo de esta iglesia, somos responsables de que usted desarrolle una vida devocional. ¿Usted sabía eso? No es simplemente el mensaje que yo estoy aquí parado en el púlpito dándoles, es que nosotros tenemos que facilitarle a la iglesia herramientas para que puedan aprender a tener una vida devocional y crecer espiritualmente. Y justamente este mensaje es importante en este momento porque esta semana empezamos el programa de formación para el crecimiento espiritual. A mí me gusta llamarle programa y no escuela, porque no es una escuela donde tú vas a venir a estudiar y a presentar un examen para demostrarle al profesor que tú sabes. No se trata de eso. Se trata de dos cosas y quiero que toda la iglesia lo entienda para que en el momento oportuno todos podamos incluirnos en eso. ¿Para qué sirve ese programa? En el programa se enseñan dos cosas. La primera es que usted sea capaz de conocer su fe. Usted necesita saber qué es la Biblia, de dónde salió, usted necesita saber qué es fe, usted necesita saber quién es Dios. Y en el programa nos encargamos de enseñarle muy básicamente qué es cada una de esas cosas. Eso le va a dar a usted la capacidad de que cuando alguien a alguien que no conoce a Dios te haga una pregunta, tú tengas algo que responderle. Y eso también evita que te confunda una persona con un argumento que es medio extraño. Amén. Pero aparte de eso, la parte más importante, la escuela cambió, nosotros cambiamos el paradigma de la escuela, porque en un momento anterior era eso, una escuela, ahora es un programa. ¿Por qué? Porque es como cuando usted va al gimnasio. ¿Usted va al gimnasio a aprender? No, usted va al gimnasio a entrenar, que es diferente. Entonces, el programa de formación tiene esa intención, entrenarle a usted para tener una vida devocional. ¿De qué manera? El primer tema del programa es la Biblia. Entonces, en ese tema, el maestro le va a explicar qué es la Biblia y los pormenores de ese tema. Entonces,
¿cómo usted va a progresar en el programa? A partir del día de la clase y hasta la próxima clase, la misma guía donde está el contenido tiene un formato que tiene pasajes bíblicos de 3, 4, 5 versículos que están relacionados con ese tema, que en este caso sería la Biblia, ¿verdad? Las personas, los discípulos que estén haciendo el programa, tienen que leer el pasaje y responder 2 preguntas. ¿Qué expresa el escritor? Es decir, ¿qué entendí yo de esos versículos y cómo puedo aplicarlo a mi vida? No es que vamos a evaluar lo que Dios está hablándole a usted personalmente, es que queremos saber si usted está entendiendo la Biblia y queremos que se haga el hábito de todos los días leer la Biblia con esa intención. Amén. Entonces, como iglesia, estamos haciendo un esfuerzo enorme para que la mayor cantidad de personas posible puedan ir creciendo espiritualmente y sobre todo teniendo el combustible que es ¿qué? Una vida devocional. Porque ¿de qué le vale tener la lámpara si no tiene ni la intención de usarla, ni ese deseo innato de crecer espiritualmente? Entonces, les digo esto porque justamente esta semana empieza el primer bloque de enseñanza. Todos los que la semana antepasada y pasada se escribieron, ¿verdad? Al final del servicio se acercan conmigo porque quiero darles una información. Los que no se inscribieron, lamentablemente nuestra capacidad es reducida. Si yo voy a instruir a unas personas, no puedo tener un grupo de 100 personas ni de 50 porque va a ser difícil que yo entrene a 50 personas, ¿sí o no? Entonces son grupos pequeños. Los que se inscribieron y van a empezar, los felicito porque está dando un paso en la dirección correcta. Los que no se pudieron inscribir no tienen excusa porque termina este y empieza otra vez. Termina el otro y empieza otra vez. Amén. Lo que queremos es ofrecerle a ustedes la herramienta y la posibilidad de entrenarse en esto. Y claro, es un trabajo enorme. La iglesia tiene unos espacios limitados. En la medida que avancemos, se van a ir, estamos trabajando para habilitar otra vez los salones de atrás, para poder incluso ofrecerlo los días domingos, de manera que usted venga el domingo, reciba su formación y después se venga a su servicio, amén. Pero poco a poco, poco a poco. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que bueno, que usted tiene todo lo que necesita, hermano. Usted tiene a la mano todo lo que necesita para que su vida sea iluminada de adentro hacia afuera. ¿Qué está esperando el Señor? Que usted tome la decisión. Amén. El anhelo de mi corazón es que usted tome la decisión de llevar una vida devocional y crecer y caminar en pos de Cristo, porque de esa manera, ¿saben algo? Eventualmente nosotros no brillamos con luz propia. La luz de Cristo se refleja a través de nosotros. Pero algo muy importante que debe tener un hijo de Dios es transparencia. Cuando la luz de Cristo viene de adentro hacia afuera de usted y la gente puede ver a través de usted, usted se convierte en una persona confiable para ese que no conoce al Señor. ¿Es o no es? Porque una cosa es repetir como un loro lo que uno ha escuchado durante un tiempo ilimitado. Pero una cosa muy diferente es que la gente pueda ver a través de nuestra vida que nosotros somos los primeros que aplicamos eso que enseñamos. ¿Saben algo? Volviendo al tema de Ucrania y todo esto, porque he reflexionado mucho en eso. ¿Sabe qué? Cada vez que usted lee la Biblia con la intención de aprender y de crecer, usted va teniendo en su interior, en su corazón, en su mente, un depósito. Como que usted vaya al banco y haga un depósito. Cada versículo, cada pasaje que usted vaya leyendo, va quedando depositado en su corazón. Dice la palabra que al momento en que se nos pida cuentas de nuestra fe, o al momento de la debilidad o de la dificultad, el Espíritu Santo va y saca de ese depósito. En el sentido práctico, cada vez que usted lee la Biblia con una intención devocional, usted se está llenando de palabra que en un momento de debilidad, de dificultad, de adversidad, el Espíritu Santo va a poder sacarla para consolar su corazón, para animarle, para darle la capacidad de guiar a otro que también lo necesite. Amén. Pero el único que puede hacer eso posible es usted dándole permiso al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Es usted tomando la decisión todos los días de apartar un breve tiempo para dedicárselo a eso.
Es usted dándose la oportunidad de aprender, de tener un corazón enseñable. Porque si todos lo supiéramos, prescindiríamos de Dios. Pero la realidad es que día a día sabemos que necesitamos al Señor en muchas cosas, ¿es o no es? Yo todos los días le doy gracias a Dios, le digo gracias Señor, porque en más de la mitad de mi vida que llevo leyendo la palabra, usted no sé si alguna vez le pasará esto por la cabeza, yo ya no sé cuántas veces he leído la palabra, pero cada vez que leo la palabra vienen cosas nuevas y nuevas y nuevas a mi corazón, porque es infinita. Es infinito el proceso que Dios trae a través de la Biblia para su vida. Pero es necesario, recuerde esto, es necesario no simplemente tener la lámpara, es necesario tener el combustible para que la lámpara cumpla su función y es necesario tener la fuente de ignición, que es lo que va a hacer que esa lámpara brille y pueda generar una llama que dé luz, su decisión. Así que hermano y hermana, todos los que están aquí presentes, les desafío, porque a mí me gusta desafiar a la gente, en el nombre del Señor obviamente, le desafío a que tome la palabra y le diga al Señor, Señor, yo quiero tener una vida devocional. Transfórmame de adentro hacia afuera. Haz con mi vida algo hermoso. Y usted verá que si usted se lo propone, en menos del tiempo que a usted se le ocurre, su vida cambiará impresionantemente. Y usted será capaz de hacer cosas que ni se imagina. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hay 3 cosas que necesito que recuerde esta mañana. 3 cositas nada más. La primera, recuerde que la Biblia es una lámpara que ilumina tu interior y también guía sus pasos. Amén. Lo segundo, una lámpara sin combustible no cumple su función. No basta con tener la Biblia, hay que desarrollar el hábito de estudiarla y de aplicarla. No estudie la Biblia para sentirse orgulloso de que tanto sabe, porque eso no le sirve de nada. Estudie la Biblia con la intención de que la Biblia le cambie a usted. Jesús dijo, no mires la paja en el ojo de tu hermano, mira la viga, o sea, la rama que tienes en tu propio ojo. Cada vez que usted lea la Biblia, no diga, oye, ese versículo es como para fulano. A veces a mí me da gracia, porque yo abro, por ejemplo, los estados de WhatsApp en la mañana, y hay un montón de versículos. Sí, bastante. Un montón de gente pone hasta 2, 3, 4, 5. Y a veces yo me cuestiono, no me parece mal que los ponga, ojo, porque de repente alguien lee y necesitaba esa palabra. Pero la verdad es que, o sea, ¿en qué proporción la persona que pone el versículo lo hace con la intención de que los otros se den cuenta que leyó la palabra? ¿O en qué proporción la persona se sintió tan identificada y tan motivada o tan transformada por esa palabra que quiso que otro la conociera? No es mi deber juzgarlo. Pero cada vez que esté ante la palabra, en primer lugar, júzguese a sí mismo, porque también cometemos el error muchas veces de leer la palabra y decir, oye, ese versículo o esa palabra es para fulano. ¿Sí o no? Pero antes de que sea para fulano, tiene que ser para nosotros. Porque empezamos a malgastar la oportunidad de que nos transforme en otro pensando en que puede transformar a otro. Que lo transforme usted primero. En el avión le dicen, póngase primero usted la mascarilla en caso de emergencia y después póngasela a los niños. ¿Sí? ¿Es o no es? Aquí aplica igualito. Póngase la mascarilla, es decir, póngase el versículo usted o el pasaje usted y después póngaselo a los demás. Amén. Es elemental eso, elemental. Ahora, lo tercero es que nosotros como iglesia anhelamos, y el Señor también, que crezcan espiritualmente. Y le ofrecemos esas herramientas con la finalidad no de tener una actividad más, o de que venga un día más a la iglesia, o de que diga, bueno, esta gente lo que hace es ocuparme mi tiempo. No, esto es totalmente libre, pero sepa que cada cosa que usted haga, hágala con un propósito. Si usted desea en algún momento involucrarse, si usted ya se anotó, lo felicito, va a tener la posibilidad de empezar ya. Pero si no lo hizo, recuerde que cada 2 meses vuelve a empezar. No desperdicie la oportunidad de empezar. Pero déjeme decirle algo más. Puede empezar desde hoy, porque si usted habla de su Biblia, ¿verdad? Y la lee pidiéndole al Señor que la revele en su corazón, eso va a empezar. Amén. Entonces no hay excusas. Amén. Póngase sobre su pie y déle un fuerte aplauso al Señor.
Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y penetra muy profundamente en nuestro corazón. Sabemos que cuando la palabra entra en nuestro interior empieza a remover cosas y a traernos a conciencia cosas que debemos hacer, que debemos tomar en cuenta, que debemos cambiar, que debemos mejorar. Así que ayúdanos a tener la disciplina y sobre todo la voluntad de usar tu palabra para nuestra edificación. Y que en la medida que seamos edificados tengamos la capacidad de edificar a otros, no de juzgarlos, sino de más bien de construirlos. Te pido, Dios, que en esta mañana salgamos de este lugar inspirados y conscientes del gran privilegio que tenemos al tener libertad de leer la Biblia. Que dejemos la apatía, que echemos a un lado la excusa de que es que estamos muy ocupados y que siempre tomemos un tiempo para que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor. Te honramos y te bendecimos, te damos la gloria y la honra y te ofrecemos este aplauso como muestra de nuestro agradecimiento, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.